Desde el momento del diagnóstico, tanto el paciente como en extensión la familia, el sistema que le acompaña, se enfrenta a diferentes situaciones estresantes que producen una montaña rusa de emociones, entre las que podemos destacar ansiedad, depresión, soledad e incluso rabia. Rabia por parte del paciente en ocasiones hacia los propios cuidadores o los profesionales, puesto que no comprenden la situación. En este punto también tenemos a unos padres que están perdidos y tienen sentimientos de inutilidad y culpabilidad, y que en ocasiones llevan a que se pueda crear una ley de silencio o un tabú acerca de la enfermedad. Esta parte es muy importante en cuanto a cómo se comunica, como decía, en extensión a familiares como pueden ser los hermanos, porque los niños son sensibles a cualquier cosa que pasa a su alrededor. Y por ende tenemos que tener en cuenta que pasan por un proceso emocional igualmente en el que sienten rabia, sienten ansiedad y sienten miedo ante la enfermedad de su hermano. En ocasiones, ya sea por la etapa evolutiva, los niños no van a comunicar tan fácilmente como un adulto cómo se sienten, y por eso destaco que la escucha activa, es decir, pararnos, escuchar, observar todo lo que es más parte de comunicación no verbal, o incluso utilizar más técnicas de tipo proyectivo, es decir, podemos aprender mucho de los niños a través del dibujo, conductas como el juego, que no únicamente vienen por una comunicación a nivel de me siento de esa manera, sino que es una expresión mismamente a través corporal, se podría decir. En muchas ocasiones la enfermedad surge de forma inesperada, por lo que se producirán una serie de cambios organizacionales, sociales y emocionales. Uno de los principales cambios que pueden surgir es a nivel de funcionamiento y de roles, ya que es necesario que las familias reestructuren un poco en casa el funcionamiento y la dinámica. A nivel laboral, uno de los dos padres tienen que dejar de trabajar en muchas ocasiones y tendrán que ver qué recursos o a nivel laboral, qué permisos laborales existen, y en el caso de que tengan que coger o una baja médica o incluso a veces el cese de trabajo, produciendo así un impacto directo en el nivel de ingresos de la familia. No hay que olvidar que también pueden tener más hijos y necesitan una atención en el tema de las necesidades. Aquí entra en juego todas las redes de apoyo que tenga la familia, ya que ellas se tendrán que encargar un poco a nivel de organización para atender a todas las necesidades que surjan en el entorno familiar. Otro tipo de cambios pueden surgir a nivel de vivienda, ya que las familias más vulnerables no tienen acceso a unas viviendas en condiciones de habitabilidad. Y cuando hablamos de enfermedad avanzada de un niño o en final de vida, se necesitan unas condiciones mínimas para poder prestar los cuidados. Todo este tipo de cambios afectan directamente a nivel emocional tanto al paciente como a la familia. Dependiendo un poco de cómo la familia se acople a todo este tipo de cambios, podrán adaptarse mejor a este proceso de enfermedad. Por lo tanto, la figura de un trabajador psicosocial es súper importante a la hora de acompañar a la familia y al paciente durante todo el proceso, para así poder facilitar esa adaptación tanto en una enfermedad avanzada y en el final de vida. Es imprescindible saber acompañar, el saber estar ahí, ¿no? Tanto ya sea psicólogo como trabajador social, ¿no? Es súper importante que la familia se pueda sentir acompañada y facilitar, porque estamos hablando de una enfermedad avanzada o en un final de vida que ya en sí la situación es súper compleja, y un profesional que esté ahí simplemente acompañándote o facilitando información o orientación sobre recursos es imprescindible y fundamental. La pérdida de un hijo sin duda es un reto de supervivencia para el conjunto de la familia. Se inicia un conjunto de emociones como la incredulidad, la rabia, el vacío, la injusticia, la tristeza, y todo ello puede conllevar una alteración significativa del sentido de vida y del sistema de valores y creencias que permiten a la persona encontrar un significado en este proceso de vivir. Por ello, en ocasiones va a ser necesaria la atención profesional, facilitando un espacio de ventilación emocional en el que la persona en duelo, el doliente, se encuentre aceptado en sus emociones, en sus pensamientos, y para ello actitudes como la escucha activa, la empatía, la aceptación incondicional pueden permitir ese ejercicio de validación emocional para que la persona se sienta en un espacio libre de emociones y sin juicios. Ello puede permitir que se den tareas en el proceso de duelo como es el relato de la experiencia de pérdida, el poder identificar y comprender tus emociones propias a través de la psicoeducación emocional. En el caso de los más pequeños, los hermanos, es muy importante decirles qué ha pasado,
con sinceridad, con un lenguaje adaptado a su grado de comprensión, hacerles partícipes en los rituales de despedida, facilitar sus hábitos diarios, y eso les va a permitir encontrar un contexto de seguridad y normalización. Algunas de las tareas que van a realizar las personas que están en duelo requieren de que sean capaces de desarrollar una actitud activa, de compromiso personal en el trabajo del duelo. Y son tareas como la gestión de los objetos vinculantes y la habitación del fallecido, el afrontamiento de fechas señaladas, la comunicación emocional con los hermanos. En definitiva, como nos dicen muchos padres, se trata de un reto de aprender a vivir en una nueva realidad. Es importante que el profesional se pueda también adaptar a los tiempos y al ritmo de la persona que se encuentra en duelo. Decimos siempre que hay tantas formas de vivir un duelo como personas en el mundo, y para ello es importante que la persona en duelo encuentre un espacio de ventilación emocional en el que se sienta comprendido y que observe que el profesional va a un ritmo que sea cómodo para esta persona. Es importante identificar algunos de los factores protectores en el duelo anticipado que pueden favorecer un duelo más sano, como por ejemplo el hecho de que haya habido un proceso de despedida adaptativo, que los hermanos hayan sido partícipes también de este proceso, que los cuidadores tengan cierto grado de satisfacción por lo que ha sido ese rol, ¿no?, como cuidadores, que quizás también el paciente haya tenido una atención y unos cuidados dignos, sobre todo en el proceso final de vida. Son una serie de factores protectores que pueden de alguna forma luego favorecer el proceso posterior de duelo.